buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 30 minutos, abrimos redacción abierta. Viernes, cerramos semana, pero abrimos mes. Empieza diciembre y empieza con las nieves prometidas. Esperemos que duren. Hace falta, basta ver cómo están los embalses, por ejemplo. Bueno, noticia importante. Han declarado hoy en el Supremo todos los imputados por la insurrección separatista catalana. Al final, como usted sabe, al Supremo han ido todas las causas, excepto queda pendiente el asunto de Trapero, que tiene otro género de delitos, además de los que se imputaban al resto de los acusados, y hasta el lunes no va a haber decisión judicial sobre su excarcelación o no, que todo pinta que va a ser que sí, pero bueno, de toda esta gente. La mayor parte de ellos, excepto dos, no han declarado, no han contestado a las preguntas de la Fiscalía, se han remitido al escrito que presentaron acatando el 155 desde la discrepancia jurídica y política, como dijeron. Ellos sabrán lo que hacen, me imagino que efectivamente lo saben muy bien. Los otros dos han estado, que son Dolors Bassa y creo recordar que Carlos Mundó, no estoy seguro, hablo de memoria, han estado cantando largo tiempo, es decir, concretamente el interrogatorio de Bassa ha sido casi una hora, ¿verdad? Pero están básicamente en lo mismo, es decir, se remiten al mismo texto, y todo apunta a que efectivamente habrá el lunes decisión de excarcelación con fianzas. Parece ser, pero esta parte última que le cuento es un rumor. Lo que es seguro es que es lo del lunes. Ahora mismo lo que faltaba eran los Jordis por declarar, Sánchez y Cuixart. Hay dos que no se van a presentar a elecciones, que son de Cuixart y una señora, con lo cual sería más fácil, en principio, para ellos salir sin problemas. No termina de verse, por cierto, por qué Cuixart y Sánchez están en el mismo bloque, cuando en realidad son otro género de personas, no forman parte de la mesa del Parlamento, ni son exconsejeros, etcétera. Pero bueno, ahí está el asunto. Y mientras esta gente dice, los promotores del golpe separatista dicen que acatan el 155, en Cataluña aparecen cosas tan simpáticas como 7 monigotes remedando cadáveres colgados por los pies con las siglas de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, en una autovía de Barcelona. Estas cosas que tiene la revolución de las sonrisas. ¿Qué cosas pasan? Bueno, en el ámbito de la información internacional tenemos la tristísima noticia de que la Armada Argentina ha dado por suspendida, no exactamente la búsqueda, porque la búsqueda sigue, pero sí el rescate, es decir, la esperanza de encontrar a alguien con vida, de hecho vivo o muerto, a los tripulantes del submarino Ara San Juan. Veremos después el trabajo que hacía ayer a última hora de la noche la cadena colombiana NTN24, hablando con el responsable de la Armada Argentina y con los familiares de la tripulación, que evidentemente van a pedir explicaciones a la Armada, y algo más que explicaciones, porque aquí hay un asunto francamente doloroso y delicado. Vamos a ver, se supone que el submarino lo último que cuenta es que hay un incendio a bordo y desaparece todo rastro, y la Armada esto no lo contó hasta hace 72 horas. De hecho, ni siquiera le dio importancia. La Armada Argentina, insisto. Ahí hay una negligencia formidable, que evidentemente habrá que elucidar responsabilidades. Hablaremos de esto y de muchas cosas más. En este momento está hablando ya en el Consejo de Ministros don Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz. Va a explicar los acuerdos. Esperemos que hable de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que hoy abordaba con el presidente del Gobierno la estrategia de seguridad nacional. Será, en todo caso, a preguntas de la prensa, así que si le parece, vamos a ir haciendo tiempo usted y yo. Ahora nos vamos a la publi, nos tomamos un respirito y a la vuelta a ver si ha comenzado ya el turno de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta ahora mismo. Horas 41 minutos, estamos de vuelta y vamos a marcharnos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Está ya el ministro de Fomento también. Imagino que alguien me preguntará por el accidente ferroviario del otro día en la línea Sevilla-Málaga, en el Aral. La verdad, una cosa rarísima, y espero que alguien pregunte también al ministro de Educación por la devolución de los bienes de Sigena.
Le cuento básicamente, por si usted no conoce esta historia, pero que es muy importante porque da la medida de hasta qué punto hemos estado y seguimos aún viviendo bajo la presión de una casta privilegiada. Sigena, monasterio, importantísimo. Huesca, Aragón. Primer archivo de la Corona de Aragón, en tiempos, unas pinturas murales románicas únicas en el mundo, una cosa extraordinaria, una riqueza patrimonial fuera de lo común, incendiado en la guerra civil por la izquierda, a pesar de todo seguía siendo un enorme bien de interés histórico-artístico. Bueno, allá por los años 80 va la Generalidad de Cataluña y hace ahí una maniobra extraordinariamente, infame, la palabra es infame, que consiste en convencer a una monja de que firme una venta, falsificando además la firma de otras 4 monjas, y con esos avales el gobierno catalán coge los bienes del monasterio de Sigena y se los lleva, diciendo que los ha comprado. Evidentemente recurre porque en materia de bienes culturales hay derecho de tanteo de las administraciones, la administración aragonesa, para empezar, la Comunidad Autónoma de Aragón, también el Estado, el Ministerio de Cultura, y empieza un pleito, que es decirle, oiga, que se han llevado ustedes todo este material sin derecho, que esto es una estafa. Bueno, a Santa Rita Rita lo que se da no se quita, dice la Generalidad de Cataluña. Se recurre a los tribunales por 2 vías, por cierto, porque por una parte están los 44 objetos y por otra las pinturas murales, y los tribunales, una vez tras otra, evidentemente dan la razón a los demandantes y se la quitan al gobierno catalán. Bueno, pues esto hace, desde que empezó el pleito, ¿qué? 30 y tantos años. Esta es la hora en la que todavía no ha devuelto el gobierno catalán aquello que se quedó y que ahora exhibe como parte de su memoria histórica. Es una cosa alucinante. Le recuerdo, hace 2 semanas, si no 3 semanas, el ministro Méndez de Vigo contó que había recibido la primera diligencia por parte del juzgado para que devolviera a Sigena los bienes robados de Sigena. El siguiente Consejo de Ministros dijo que aún no había recibido las diligencias del juzgado. Bueno, a esta semana hacía saber que había recibido, en fin, las cosas de los políticos, y que por tanto iba a ejecutar la cuestión. Y rápidamente ha sido el desgarrarse las vestiduras por parte del Frente Separatista Catalán, y ojo, no solo el separatista, diciendo, hombre, ¿esto cómo se va a hacer? Es que esto forma parte de nuestra identidad. Hasta el propio Albiol ha caído en esa retórica. Vamos a ver, si lo han robado, lo tienen que devolver. Es que eso no pertenece al gobierno catalán. De pertenecer a alguien, pertenecería al gobierno autónomo aragonés, sí, pero ejecuta su derecho de tanteo y lo adquiere. Y en cualquier caso corresponde al monasterio de Sigena. Es que es evidente, ¿verdad? Bueno, pues como está todo el mundo con la cosa de no se vayan a enfadar, parecerá como que el delito es pedir que lo robado vuelva a su lugar de origen. A ver si hoy tenemos novedades al respecto. En principio ha dicho Méndez de Vigo que lo va a hacer, pero no ha dicho cuándo. No sé si podemos ir a la señal de mi PC para ver la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Tenemos la conexión con el Consejo de Ministros? No tenemos la conexión con el Consejo de Ministros tampoco. Bien, pues como no tenemos nada de nada, porque tampoco tenemos vídeos subidos aún en la estructura, si no me equivoco, tenemos ya un vídeo. Bien, ¿qué vídeo tenemos? ¿Qué vídeo tenemos? Vale, pues vámonos entonces a la historia esta de que le contaba antes del submarino San Juan y lo último que sabemos al respecto. La Armada Argentina ha suspendido la búsqueda, sigue habiendo búsquedas, pero se suspende, por así decir, la operación de rescate, es decir, dan por muertos a los tripulantes y por recuperar el aparato, y las familias, por su parte, en fin, pues están como están, es decir, quejándose amargamente de lo que ha ocurrido allí y pidiendo explicaciones a la Armada Argentina, explicaciones que con toda seguridad llegarán a lo judicial, porque hasta donde sabemos ha habido una evidente negligencia por parte de la Armada cuando recibió el primer aviso de que había habido un incendio, y eso no trascendió.
Vamos a ver lo que cuenta un responsable de la Armada Argentina al canal NTN24 sobre la situación actual de esa suspendida búsqueda. Vamos a ello. Para hablarnos de este tema nos acompaña Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Muy buena tarde, bienvenido. Buenos días, Eva. Buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Para puntualizar y reforzar lo que hemos entendido en esta conferencia, no hay indicios de vida y por eso se concluye el rescate de los 44 tripulantes. Claro, el procedimiento SAR normalmente tiene dos fases. Una de búsqueda y rescate, que es cuando hay una presunción de vida, de sobrevida, y otra que después es ya mucho más relajada, con menos exigencia en cuanto a la celeridad y a la disposición de medios y al compromiso de buques públicos y privados, porque también los buques mercantes quedan comprendidos en un caso SAR. Y esto ya, bueno, hoy a la mañana, cuando se dispuso el retorno de los buques privados que estaban interviniendo en la búsqueda, nos permitió inferir que después será solo una decisión política de en qué momento se daba a conocer, pero hoy a la mañana formalmente quedó terminada el caso SAR, que depende la duración en cada escenario. Hace pocos meses en Argentina se hundió un pesquero y los 10 tripulantes desaparecidos fueron dejados de buscar a las 96 horas, porque se entiende que en el mar, sin ningún abrigo, ni salvavidas, ni nada, es un tiempo más que prudencial para esperar encontrar a alguien con vida. En este caso, como había una estructura, digamos, a flote o posiblemente a flote, con una protección como la que da estar a bordo de una nave, se extendió más, pero finalmente están agotadas todas las posibilidades, porque fundamentalmente ya por la profundidad en la que se está buscando, no hay ninguna posibilidad que el submarino esté íntegro, es decir, sin su casco colapsado por la presión del agua, ¿verdad? Ok, si no hay posibilidad, entonces los dan por muertos a los 44 tripulantes. Sí, esto ya pasa, ahora viene una etapa. Normalmente en el mar se esperan seis meses a la presunción de fallecimiento, porque al no encontrarse los cuerpos, la justicia tiene este tiempo, porque podría darse la posibilidad de que un tripulante no hubiera estado embarcado. Algo que es muy difícil siendo un buque militar, estando el propio Estado como garante que los que están manifestados como tripulantes son los que efectivamente estaban. Pero normalmente para una pérdida en el mar son 6 meses que espera la justicia para dar la desaparición con presunción de fallecimiento. Lo cierto es que hoy podemos decir que no hubo sobrevivientes en el buque San Juan. ¿Qué le dicen a los familiares de las víctimas? Porque al final no van a tener un cuerpo al cual despedir. Bueno, para quien realiza esta actividad marítima o en la Armada como profesión, es siempre una posibilidad. Es decir, el consuelo que esta gente puede encontrar es en que sus familiares murieron en su puesto de trabajo. Es decir, no es que estaban en un crucero de placer y encontraron este final. Pero es imposible pensar en un rescate de cuerpos a profundidades de cientos de metros y con un submarino que ha colapsado, porque no hay forma de que un ser humano pudiera llegar a esa profundidad para rescatar los cuerpos. Distinto es si el submarino estuviera en el fondo del mar, pero íntegro, con lo cual sí esos submarinos de rescate podrían haber sido de utilidad, pero con un submarino colapsado, no, porque con el solo hecho de abrir la escotilla del submarino de rescate se inundaría igual que el submarino que está en el fondo del mar. Usted le dice a los familiares que murieron trabajando. Sin embargo, los familiares de los 44 tripulantes han denunciado que hubo malas condiciones en el submarino, que no tenía el mantenimiento adecuado. ¿Hasta dónde asume la responsabilidad la Armada Argentina en esta tragedia? Bueno, supongo que le quiero aclarar que yo estoy hablando como vocero o como representante de la Liga Naval, que es una institución que la Armada integra junto a otras instituciones como la Marina Mercante y la Prefectura Naval. Pero desde ya que ahora viene una investigación que lamentablemente se va a tener que hacer sin el submarino, pero hay documentación más que de sobra, obrante tanto en la Armada como en distintas dependencias. Hay que poner mucho la lupa en las últimas reparaciones que se le hicieron al submarino, más allá de las de media vida, en las últimas que se han hecho, para ver si había algún pendiente, es decir, alguna reparación pedida y no realizada,
o si todo se había realizado y esto es un accidente fortuito o un error de apreciación por parte de algún miembro de la tripulación de una situación de peligro. Es decir, todo ahora entra lamentablemente en los tiempos de la justicia, que siempre son más lentos de los de la ansiedad de las personas, pero es evidente que tiene que haber una investigación y de haber responsables tienen que ser sancionados con el máximo rigor. Pero en defensa de esos tripulantes y de su comandante, digo que es difícil que un comandante arriesgue la vida de sus tripulantes y la suya propia al zarpar con un submarino que no está en condiciones. Es decir, en tiempos de guerra podría ser, en tiempos de paz suena difícil pensar que la gente se embarca y sabe que arriesga su vida. Es más fácil que eso pase en un pesquero, donde hay presiones comerciales y donde la gente, si no pesca, no cobra, que en un buque militar en tiempo de paz, que el sueldo está garantizado de la misma manera. Entonces, permítame en este momento, a pocos minutos de conocida esta noticia, pensar que todo se va a investigar y que debemos ser muy severos y la familia va a ser el primer hito en esto para encontrar las verdades que podamos encontrar. Fernando, apelando a su experiencia, ¿qué pudo haber pasado con el submarino? Bueno, por la última comunicación del comandante deberíamos pensar que efectivamente las baterías colapsaron, entraron en cortocircuito y generaron una explosión, dado el ambiente de gases que siempre reúne los recintos donde están la batería, pero no por una falla de ellas mismas, sino por la entrada de agua, producto del snorkel, que es la toma de ventilación. Todo es hipotético porque no sabemos aún si pasó otra cosa. Lo que yo le puedo decir es que si eso fue así, lo primero que hay que hacer es pasar una fina inspección sobre las últimas tareas y los últimos pedidos de reparación del buque, a ver si ese snorkel se reparó, quién lo reparó, en qué condiciones, quién aprobó los trabajos, en qué condiciones y si fueron realizados por personal calificado o no. Eso va a ser el primer paso que la jueza tendría que hacer mañana mismo. En los próximos meses, ¿por cuánto tiempo y exactamente qué se puede buscar del submarino? ¿Qué es lo que viene ahora en este proceso? No, bueno, ahora va a continuar la búsqueda, ya como dijo el vocero de la Armada, de restos náufragos, ya no de personas. Sí. Y dada la profundidad a la que puede estar, ya sabemos que es imposible un reflotamiento. Lo que sí tal vez se pueda hacer es la toma de imágenes, algo parecido a lo que se hizo con el Titanic, y esas imágenes van a poder ver, de acuerdo a lo que el casco demuestre, si hubo una explosión. Si el casco se mostraría indemne más allá de algún aplastamiento fruto de la presión del agua, podríamos pensar que las causas del submarino del hundimiento no fueron una explosión, sino tal vez gases tóxicos que envenenaron a la tripulación. Pero ya le digo, es decir, el submarino va a ser muy difícil poder contar con él como para hacer una pericia del mismo submarino, porque a profundidades de cientos de metros es imposible el rescate. Finalmente, medios locales están de alguna manera evaluando la posibilidad de que pueda haber una limpieza al interior de la Armada Argentina. ¿Puede haber un descabezamiento, una limpieza de las cabezas de la Armada? La Armada, yo creo que en este momento se prepara para que la totalidad de sus almirantes sean pasados a retiro y no se descarta que tal vez el Poder Ejecutivo tome alguna otra medida, como ser nombrar una especie de funcionario civil para intervenirla hasta que esta situación quede debidamente esclarecida. Es Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Gracias por estar con nosotros. Bueno, descarnado el representante de la Liga Naval Argentina sobre lo que ha ocurrido. Las familias, por su parte, como puede imaginarse, están deshechas y van a pedir responsabilidades, claro, porque si todo es lo que han contado, la verdad es que es una avería que resulta bastante poco explicable. Vamos a ver lo que decían los familiares a nuestros compañeros de NTN 24. Y en Argentina, las familias de 8 de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan presentarán una denuncia contra la Armada por la desaparición del sumergible el pasado 15 de noviembre. Piden que se investigue si hubo irregularidades. En el lugar de la noticia está nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, con la información. Adelante, Federico, muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Son 8 las familias de los 44 tripulantes que se han presentado ante la justicia y pidieron ser querellantes en la investigación que se lleva a cabo, por un lado, del mantenimiento del submarino Ara San Juan y por otro lado, cómo fueron esas comunicaciones desde el sumergible con la base naval. Para ampliar la información, la siguiente nota. Los familiares de los tripulantes viven los peores días de su vida, desde el miércoles 15, día de la desaparición del submarino Ara San Juan, y ahora ni siquiera confían en lo que dicen las autoridades de la Armada, que llevan adelante la búsqueda en el mar, sin resultados positivos hasta el momento. 8 familias se presentaron como querellantes en la justicia contra la Armada, en la investigación del estado del sumergible argentino. Juan Carlos Cicalesi, historiador naval, afirma que no hubo mantenimiento en el Ara San Juan. El Ara San Juan volvió al servicio entregado por el SINAR a la Armada Argentina el 23 de mayo de 2014. Por manual tendría que haber entrado en dique seco, hacerle carena, ahora explico lo que es, a los 18 meses. Bueno, desapareció sin que eso se haga. Eso no se hizo. Y el gobierno lo sabía, porque se le hizo una interpelación a Marcos Peña en junio de este año, donde se le informó que era necesario hacerle la carena porque podían ocurrir algún incidente de navegación. Bueno, el incidente ocurrió. Y esto fue en junio de este año. Para Cicalesi, las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan su peor momento. La parte comunicacional de la Armada estuvo bastante floja. Si bien el capitán de navío Enrique Balbi informa muy bien, es una excelente persona, tiene que decir lo que le mandan a decir, no tiene alternativa. Pero sí, al principio hubo incluso contradicciones entre ellos porque informaban desde Mar del Plata y desde Edificio Libertad y no coincidían las dos informaciones. Eso fue el principio. Después se coordinó mejor eso. La situación del submarino es sumamente crítica. Y estamos en una situación crítica. Posibilidades, salvo un milagro, ninguna. Mientras se lleva a cabo la búsqueda, el gobierno argentino ha decidido abrir el secreto militar. Esto había sido un pedido por parte de la jueza que lleva a cabo la investigación del submarino Ara San Juan, cómo era su mantenimiento y cómo fueron las comunicaciones en el momento que se produjo este cortocircuito e incendio en el submarino con la base naval cuando informaba este trágico suceso. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. En fin, seguiremos informando. Una catástrofe. Bueno, vámonos a otro argumento de actualidad hispanoamericana y no solo hispanoamericana, que es lo que está pasando en Bolivia. Digo que no solo hispanoamericana porque, como usted recordará, porque lo hemos contado aquí, tanto Podemos como parte de la actual cúpula del PSOE tienen lazos con el régimen de Evo Morales en Bolivia, porque eso ya es un régimen, evidentemente. Lazos, por ejemplo, vía Constitución Plurinacional Boliviana, que le pregunten a Adriana Lastra, por ejemplo. ¿Y allí qué es lo que ha pasado? Pues una cacicada, o sea, una cacicada absoluta, que ha consistido fundamentalmente en que Evo Morales tuerce el brazo de su propio pueblo y de la Constitución para seguir en el poder mucho tiempo. Los compañeros de Noticias 24, desde una perspectiva, digamos, más bien progre, para entendernos, explicaban qué es lo que ha hecho Evo Morales. En realidad ha hecho lo mismo que otros mandatarios de hispanoamericanos, pero es verdad que en este caso, en fin, con un descaro. Bueno, vamos a ver cómo lo han interpretado ellos. Caso de Bolivia, Evo Morales, quien podría ser elegido para un cuarto mandato. El Tribunal Constitucional dio luz verde para que Evo Morales se presente en los comicios generales del próximo año gracias a un recurso planteado por el oficialismo. ¿Qué está pasando a nivel regional con la democracia? Yo creo que la democracia entró en Barrena no ahora, hace mucho tiempo. Lamentablemente, los mandatarios de izquierda tomaron los peores vicios de los mandatarios de derecha y han convertido las democracias de sus países en un juego de papel o en un juego bastante complicado. Hay que tener en cuenta que Evo Morales ya se presentó en un referendo para que el pueblo boliviano determinara si estaba de acuerdo o no en que él tuviera la oportunidad de hacerse reelegir por tercera vez.
La votación fue clara, fue precisa, fue contundente. Dijeron no. Y él, haciendo uso de las herramientas de la derecha, llámalo tú Carlos Menem en Argentina o especialmente Alberto Fujimori en Perú, se inventó una fórmula que es una interpretación auténtica que hace el Tribunal Supremo para decir que sí está habilitado para presentarse. Eso no es una leguleyada, eso es un atentado al Estado de Derecho, eso es confirmar que en Bolivia va a seguir los pasos de los países del socialismo del siglo XXI que terminan siendo todos, sin excepción, simple y llanamente una dictadura. Si le dijeron que no y lo impuso, si va a lanzar su candidatura, es seguro que la va a ganar y va a tratar de perpetuarse hasta su muerte. Claro que sí. Él estaba obsesionado hace muchos años y hay evidencias, no solamente en testimonios y en entrevistas, sino por el comportamiento político de Evo Morales, que él estaba interesado en llegar a la celebración de los 200 años de la independencia o de la vida republicana de Bolivia, y para ello pues todavía falta tiempo, sería en el 2020 y su periodo se agota en el 2019. Yo creo que está claro que él tiene el fervor y muy seguramente el apoyo mayoritario, un poco superior al 50% de sectores en Bolivia que estarían de acuerdo con que él se reeligiera. Pero una cosa es tener el apoyo popular y otra completamente diferente, desconocer las instituciones políticas, destruir la estabilidad de los poderes públicos y afectar el Estado de Derecho. Evo Morales se lleva por encima esta situación. Fíjate, si uno mira lo que ha ocurrido en América Latina e incluso en Estados Unidos, en el caso norteamericano muchos presidentes han salido de sus cargos después de la primera reelección con una popularidad muy importante y que muy seguramente si presentaban sus candidaturas a consideración de los ciudadanos iban a ser reelegidos por segunda vez. Caso de los republicanos, Ronald Reagan, un caso de los demócratas, Bill Clinton, hasta el propio presidente Barack Obama, pero no lo hicieron porque respetaron la institucionalidad. Pero muchos mandatarios de derecha, especialmente en la década de los 90 y de izquierda en esta década, no les importa la estabilidad política y el Estado de Derecho, se lo llevan por encima con un agravante. Evo Morales, siguiendo los patrones de comportamiento de Chávez y de Maduro, muy seguramente también terminará siendo fraude. Bueno, bien está repartir culpas entre la derecha y la izquierda, pero aquí el problema, sospecho, no es de izquierdas y de derechas, sino sencillamente de gobernantes que tienen un concepto autoritario de su propio régimen y un concepto particularmente elevado de su propia persona, por lo que se puede ver. Vámonos al Consejo de Ministros, porque allí está hablando en este momento el ministro de la Serna y en breve comenzarán las preguntas de la prensa. Vamos allá. La financiación se llevará a cabo minorando la cantidad correspondiente al cupo vasco, de tal forma que las cantidades a reintegrar tendrán en cuenta las cantidades ya financiadas y ejecutadas por el propio Gobierno vasco. Este es un acuerdo que da mucha estabilidad a la alta velocidad en el País Vasco, que lo que hace es garantizar un impulso determinante para una obra que tiene un objetivo y un escenario final del año 2023 para la llegada de la alta velocidad a las distintas ciudades. Además de la integración en San Sebastián, el Gobierno de España tiene encomendada la tarea de elaborar los proyectos correspondientes a la integración tanto en Bilbao como en Vitoria. Bien, además se ha aprobado también un acuerdo para licitar un tramo de la alta velocidad en Navarra, el tramo entre Peralta y Olite. Este es un tramo cercano a la zona de Castejón. En el año 2010 se cerró un convenio, un acuerdo con el Gobierno de Navarra, mediante el cual el Gobierno de Navarra ejecutaba toda la plataforma de alta velocidad entre Castejón y Pamplona y Adif, el Gobierno de España, se encargaba de financiar el coste de los trabajos que llevaba a cabo el Gobierno de Navarra. Ese convenio ha quedado totalmente fuera de contexto, puesto que apenas si se ejecutó un tramo de plataforma de todo el tramo entre Castejón y Pamplona. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mismo comienzo de este año es iniciar un proceso de negociación con el Gobierno de Navarra que finalmente pues, nos ha llevado a tener que revocar el convenio anterior y a que sea el Gobierno de España a partir de ahora el que ejecute todos los tramos correspondientes al corredor navarro. Por tanto, la importancia de la obra que hoy sacamos a licitación no está tanto en su entidad, puesto que es una obra de poco más de 10
kilómetros, 43 millones de euros y un plazo de ejecución de 29 meses, sino que pone de manifiesto pues, el compromiso político del Gobierno de Mariano Rajoy de impulsar el AVE Navarra, de ejecutar el primero de los tramos desde hace ya muchos años de alta velocidad, al que van a seguir casi con total seguridad antes de que concluya el año un segundo tramo dentro de lo que es el espacio entre Villafranca y Olite en dirección a Pamplona. Por otro lado, seguimos trabajando en dos estudios informativos, el que conecta Zaragoza con Castejón y el estudio informativo que conectará Pamplona con la Y vasca, en el que en la mesa de negociación que tenemos con el Gobierno vasco y con el Gobierno navarro tenemos que tomar la decisión sobre cuál de las dos alternativas que en estos momentos estamos barajando, ya sea la conexión Pamplona-Vitoria o la conexión Pamplona-Ezquio, es la que finalmente se va a ejecutar. Pero la importancia del acuerdo de hoy es que se da un paso de gigante en lo que es la construcción y el impulso de la alta velocidad en Navarra. Por otro lado, también hemos tomado un acuerdo importante en materia ferroviaria. En este caso nos vamos a Almería, en donde se ha licitado también, se ha autorizado la licitación del conocido soterramiento del Puche, que es la ejecución de un paso inferior en la denominada zona del Puche, en el centro mismo de Almería, con una inversión de 23 millones de euros y que supone quizá el primer paso también de lo que es la llegada de una parte importante del corredor mediterráneo en Almería. Como saben, en Almería tenemos el compromiso de licitar los 6 tramos que hemos dividido Murcia-Almería antes del verano, antes de que comience el mes de julio del año 2018. Esto supondrá una inversión global del entorno de los 2.200 millones de euros, de la misma manera que también estamos hablando y trabajando en la conexión entre Almería y Granada con una inversión cercana a los 360 millones de euros. El plazo de ejecución es de 13 meses y, por lo tanto, se atiende también a una importante reivindicación del territorio que se va a financiar al 67% por el Gobierno de España, 20% por el Ayuntamiento de Almería y 12% por la Junta de Andalucía. He tenido la oportunidad también de informar, aunque no ha habido ningún acuerdo al respecto, que en el día de hoy vamos a visitar las obras correspondientes a la unión de alta velocidad entre Antequera y Granada, que han finalizado ya en lo que es su obra principal. Quedan algunas obras complementarias que no afectarán a lo que comienza hoy, que es el inicio de circulación en pruebas. Después de un gran esfuerzo inversor por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, hablamos de 1.650 millones de euros para una longitud de 122 kilómetros. Se unen dos poblaciones que forman parte también del corredor mediterráneo, una inversión muy compleja desde el punto de vista técnico, puesto que hay 7 túneles y 31 viaductos en este trazado, y hoy en Antequera tendremos la oportunidad de dar cuenta de la situación de esas obras y de poder dar el pistoletazo de salida a lo que es el tren laboratorio que iniciará ese proceso de pruebas. Transcurridos dentro de unos meses en la finalización de esas pruebas, empezarán los primeros trenes a establecer las circulaciones comerciales para unir Antequera y Granada y dar por finalizado la situación de aislamiento ferroviario que en estos momentos tiene la población de Granada. Pero, sin lugar a dudas, hoy se cumple un hito también muy importante en la ejecución de ese corredor mediterráneo. Y, por último, también destacar que en el Consejo de Ministros, pues en relación esta vez a Canarias, hemos autorizado la celebración de 2 convenios, uno con el Ayuntamiento de Telde y otro con el de Santa María de Guía, con un importe total de 3.800.000 euros para acometer procesos de regeneración y renovación urbana. En el caso de Telde, de 392 viviendas en Ginamar, y en el caso del barrio de la Atalaya y Becerril, pues todas las labores de regeneración de toda esta importante zona, de acuerdo también con los compromisos políticos que habíamos adquirido en el acuerdo de los presupuestos para este año 2017.
Bien, muchas gracias. El ministro de Fomento tiene que irse precisamente a Granada, si no estoy equivocado. Antequera. Tiene que salir para Antequera. Por tanto, les pediría que las preguntas que tengan a bien hacerle a él se las hagan al principio y así le liberamos. ¿Parece? Buenos días, Eulogio López de Hispanidad. Quisiera hacerle para el ministro de Fomento dos cuestiones. Una, ¿se retoma la liberalización de determinados, no privatización, liberalización de determinados corredores del AVE o esa idea ha quedado definitivamente arreglada? Y luego también quisiera saber sobre la OPA de Atlantia sobre Abertis. ¿Tiene el Gobierno algo que decir sobre el hecho de que Atlantia, Opador, prometa un bonus a los directivos de Abertis si gana la OPA? También quisiera dejarle una pregunta a usted, si quiere la fórmula ahora mismo o... Usted aprovecha aquí todo, también a mí. No, hágala, sí. Vamos a ver. Hablando de seguridad nacional y de la comisión propuesta por la ministra Cospedal para atajar la posverdad en las redes sociales, en todo esto que ha dado en llamarse desinformación en Internet, ¿qué es lo que tratamos de perseguir? ¿Hablamos de perseguir la manipulación de elecciones, un hecho, o hablamos de perseguir la manipulación de opiniones? Bueno, yo, francamente breve. En relación a la cuestión vinculada a la OPA, el Gobierno no tiene absolutamente nada que decir, como por otro lado es lógico. Y en cuanto a la liberalización, el escenario es el que marca en estos momentos la directiva, que es el año 2020. Hasta el 2020, en lo que se refiere al tráfico de viajeros, no se va a producir ningún proceso de liberalización y a partir de ahí es cuando entramos en un nuevo escenario en el que nuestras propias empresas también podrán competir en otros mercados. De lo que se trata es de algo que han oído ustedes contar aquí, porque el ministro de Asuntos Exteriores lo llevó al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se trata de que a través de Internet haya noticias falsas que intervengan en procesos electorales, fenómeno que hemos visto en Estados Unidos, en Francia y en el Brexit. Se trata de tomar conciencia de ello y se trata de ponerle remedio a ello, siendo conscientes también a nivel europeo, porque creemos que esta es una cuestión fundamentalmente no española, sino que afecta a todos los países en estos momentos del mundo. Al ministro de Fomento. Perdone, que le va a traer una... Sí, buenas tardes. Soy Isabel García de Canal Sur Radio. Para el ministro de Fomento, efectivamente, queríamos saber cuándo se va a retirar el tren siniestrado en Araal y cuándo se puede saber si va a comenzar rápidamente la circulación de trenes por esta vía. Tratará de hacerlo lo antes posible, pero no le puedo dar todavía una fecha exacta porque los técnicos están trabajando en las dos cuestiones, fundamentalmente en que existan garantías dada la situación en la que quedó la vía después de las inundaciones, ¿no? ¿Qué tal? Soy Alejandro Silva, Aragón Radio. Yo quería preguntarle al ministro por ese acuerdo de los peajes en la AP68, si el Ministerio estaría dispuesto a aplicar este mismo sistema en el tramo aragonés para hacer el desvío en la N232, que como sabes es muy peligrosa en esa zona. Y también sobre el Canfranc, si no estoy equivocado, hoy hay un acuerdo para una inversión de unos 70 millones de euros plurianual en esa vía. Si nos puede explicar cómo se va a repartir ese dinero en los próximos años. Gracias. Pues me alegro que me haga esa pregunta porque no había dado cuenta de otro hecho bastante significativo que se producía en el día de hoy, que es el encuentro entre los gobiernos regionales de Aquitania y Aragón y los dos gobiernos, Gobierno de Francia y Gobierno de España, en relación a la apertura del túnel de Canfranc. Como saben, tenemos una financiación europea para lo que es el estudio y el análisis de lo que es el propio túnel, pero por otro lado hay un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para condicionar toda la parte correspondiente entre Huesca y Canfranc. Para ello tenemos intención de empezar la licitación en el primer trimestre del año 2018. Hemos estado trabajando en todos los estudios y los proyectos correspondientes y hablamos de una inversión superior a esa cifra de los 70 millones. ¿La distribución? Bueno, empezaremos con la licitación en el año 2018, por tanto, sería comenzar algunas de esas obras ya en el mismo año 2018. En cuanto a la posibilidad de utilizar acuerdos similares al de La Rioja en otros lugares, es cierto
que llevamos tiempo con el Gobierno de La Rioja, con el Gobierno de Aragón, trabajando en analizar esa posibilidad para la misma nacional a su paso por Aragón, en donde hay unas circunstancias, en lo que se refiere a la seguridad vial, similares a las que tiene La Rioja, ¿no? Estamos trabajando y yo confío en que se pueda llegar a un acuerdo. El planteamiento del Gobierno en estos casos siempre es el mismo. Nosotros abrimos esa posibilidad, pero debe ser la comunidad autónoma y el territorio quien finalmente dé el paso hacia adelante impulsando el acuerdo. Y debe ser también la comunidad autónoma quien entre en contacto con la sociedad de la correspondiente comunidad autónoma, incluyendo sectores tan importantes como el sector del transporte. Hay también otros lugares en los que se está analizando esta posibilidad. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León en relación a la Nacional 1 y la posible utilización en la provincia de Burgos de la AP1 para un desvío obligatorio de camiones en el que estamos también trabajando. Hola, buenas tardes para el ministro de la Serna. Esta semana hemos visto la huelga de los taxis. Entonces, coincidiendo con eso, en el Ayuntamiento de Madrid han aprobado en pleno, por unanimidad, incluido el Partido Popular, que se cambie la ley de ordenación del transporte para que los ayuntamientos tengan que dar una segunda autorización para las VTC. ¿Qué opinión le merece esa decisión y si la apoyan? Gracias. Mire, en estos momentos en España no se puede dar ninguna licencia de VTC. Está prohibido. La ley del Gobierno de España, la ley de Mariano Rajoy del año 2013, prohíbe dar licencias de VTC. Ya no se puede dar en este país ninguna licencia de VTC. Por tanto, cualquier modificación de la ley dirigida a que la competencia pase a otra administración para limitar la concesión de las VTCs no tiene sentido en la medida que ya no se puede dar en ningún lugar de este país una licencia de VTC. ¿Por qué? Porque la ley del año 2013 y el desarrollo reglamentario del año 2015 establece el límite de 1,30, una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Ese límite está superado ya en todas las comunidades autónomas. Por tanto, ninguna comunidad autónoma puede dar por ley ninguna autorización para la VTC. ¿Qué ocurre? Que los jueces están, por sentencia judicial, dando autorizaciones, no de ahora, sino del pasado, del periodo 2009-2013. En el 2009, con la aprobación de la ley Ómnibus en el Gobierno del señor Zapatero, no se tuvo en cuenta el efecto que esto podía tener sobre el servicio de los taxis. Y, por lo tanto, hubo un vacío legal en ese periodo. Vacío que resolvió el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero aquellas licencias que se pidieron y que se denegaron en el periodo 2009-2013, hoy los jueces las están validando. Y lo que no puede ningún Gobierno, por mucho que un ayuntamiento se quiera atribuir las condiciones de regulación del sector, es anular una sentencia judicial. Es que la ley no permite otorgar ninguna licencia de VTC ya. La ley ya no permite otorgar. Las únicas licencias que se están dando son por sentencias judiciales de un periodo del pasado. Ya no hay más VTCs, ya no va a haber más VTCs, salvo aquellas que los jueces otorguen, pero por algo que ocurrió en el pasado, no por algo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Por tanto, no creo que el Ayuntamiento de Madrid tenga capacidad normativa o legislativa para anular sentencias judiciales, porque si eso fuera así, no estaríamos hablando de un sistema democrático. Bien. Ya. Te han liberado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a empezar por aquí entonces, a continuar. Gracias, ministro. Lucía Gómez Lobato para La Sexta Noticias. Siempre desde el Partido Popular y desde el Gobierno se ha dicho que el momento de depurar responsabilidades políticas puede ser, o de exigirlas, el momento en que se abra juicio oral. Hoy hemos conocido que se va a abrir juicio oral al Partido Popular por posible encubrimiento en el caso de la destrucción de discos duros, y querría saber si desde el Gobierno creen, como ya está pidiendo la oposición, que es momento de pedir responsabilidades políticas por esto. Y la segunda pregunta es, en La Sexta Noticias estamos dando en exclusiva que el fiscal anterior del caso Lezo ha dejado un informe sobre la posibilidad de imputar a Esperanza Aguirre y a Gallardón por el caso Lezo. No sé si desde el Gobierno tienen algo que decir de un ministro del que ha sido ministro hasta hace 4 días. Gracias.
Lo que tiene el Gobierno que decir es que ignora todo respecto a esa información y, como ustedes saben, porque yo creo que ya nos conocemos, el Gobierno no hace ningún comentario sobre, no ya primero sobre posibles indicios o declaraciones o alguien dice qué, sino tampoco sobre decisiones en el caso de que las hubiera. Respecto al primer caso, yo creo que las responsabilidades políticas, es un tema al que usted se refiere, sucedió hace muchos años atrás, desde entonces han pasado muchas cosas, ha habido muchas elecciones y yo creo que todas las responsabilidades políticas, ha habido elecciones, ha habido investiduras, ha habido comparecencias del presidente del Congreso, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que esas responsabilidades políticas ya han pasado, ya constituyen, como el caso del pasado. Lo que hay que esperar ahora es ver cuál es la sentencia judicial y esperar a la misma, que es lo que vamos a hacer. Sí. Buenas tardes, portavoz. Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española. Quería hacerle dos preguntas, una sobre la nueva estrategia de seguridad nacional. Querría saber si hay alguna alusión a la situación en Cataluña o al desafío a la ley en esa nueva estrategia. Y, por otro lado, Sociedad Civil Catalana ha denunciado que han aparecido varios muñecos colgados de un puente en Cataluña con los logos de PP, PSOE y Ciudadanos. Además, también un articulista ha publicado en una revista que propone atar y cortar al ministro Zoido. No sé si el Gobierno tiene conocimiento de estos hechos y si va a plantear alguna iniciativa. Gracias. Pero la segunda, yo no tenía conocimiento de estos hechos, pero sí, en el caso de que sean ciertos, quiero decirle que esto es una prueba más de la ruptura de la convivencia en Cataluña y se ha instalado un clima ahí que no es posible, porque este tipo de comportamientos son comportamientos antidemocráticos. Y, por lo tanto, el Gobierno rechaza este tipo de comportamientos. Nosotros pensamos que con la aplicación de 155 muchas de estas cosas que vienen de antes han entrado hoy en día en la normalidad. La normalidad se ha instalado en Cataluña y, por tanto, el que haya todavía comportamientos de estos es plenamente rechazable. Respecto a su primera pregunta, que era, perdone. No, las intervenciones que han habido han sido intervenciones generales. Lo que sí ha habido es una de las intervenciones ha puesto énfasis, precisamente también relacionándolo con el ciberespacio y la seguridad, el esfuerzo que hará el Gobierno para que estas elecciones sean unas elecciones, las elecciones del 21 de diciembre, unas elecciones no solo con arreglo a la legislación, no solo con tarjetas censales, no solo con urnas reglamentariamente establecidas, con interventores y con apoderados, es decir, elecciones de verdad y no como aquella farsa del 1 de octubre, para que estas no haya ninguna interferencia de tipo informático en las mismas. Ese es el interés que tenemos todos, el de garantizar que son unas elecciones donde el pueblo catalán va a expresarse con libertad, que es lo que queremos. Sí, doña Carmen. Gracias, Carmen del Riego, del diario La Vanguardia. Sobre la estrategia nacional, nos ha dicho que está pactada con el PSOE y con Ciudadanos. Me gustaría saber si el hecho de que no haya otros partidos es porque no se ha intentado con ellos, porque no han querido participar ellos de ese acuerdo. Y en este sentido, pero aludiendo a una frase que ha dicho usted cuando hacía referencia al aniversario de la Constitución, ¿cree que hoy que se está hablando de una reforma constitucional existe el sentido de la realidad y el ejercicio de responsabilidad que usted ha destacado en la elaboración de la Constitución del 78? Gracias. No tengo respuesta a la primera pregunta. Lo que se nos ha informado a quienes hemos asistido a esa reunión es que estaba consensuada con PSOE y CS, pero no ha habido ninguna aclaración más sobre si los demás otros grupos parlamentarios habían participado, pero lo preguntaré y se lo transmitiré. Respecto a la reforma constitucional, yo creo, y he utilizado las dos palabras que usted ha dicho, ¿no?, realismo y responsabilidad, que caracterizan el acuerdo del 78. Y creo que cualquier reforma constitucional, en estos momentos hay una comisión en el Congreso de los Diputados que se ha constituido y que está analizando estos 40 años, haciendo un análisis sobre el mismo, qué se puede cambiar, qué conviene cambiar. Creo que el realismo y la responsabilidad aconsejan
cambiar para mejorar. Y para mejorar y para cambiar, en nuestra Constitución se respetan unos procedimientos establecidos en la misma, y esos procedimientos requieren unas mayorías amplias. Yo creo que eso es un elemento consustancial al consenso. Lo hicieron nuestros padres constituyentes. Pensaron, es bueno que lo que hemos logrado con esfuerzo, con tesón, prevalezca en el tiempo. Precisamente antes me he referido a la historia constitucional del 19, donde cuando un partido llegaba al poder, lo primero que hacía era derogar la Constitución anterior. Pues bien, hay unas exigencias en nuestro texto constitucional, según el título que se pretenda reformar, que son unas exigencias agravadas. Lo lógico es que si queremos acometer una reforma de la Constitución, esas exigencias agravadas exigen que haya un consenso similar al que hubo en el año 78 para modificarla. Pero lo primero es que participen todos. En el año 78 participaron todos y hoy hay partidos que no quieren participar en esa comisión. Yo creo que cuando se apela tanto al diálogo, creo que el diálogo se demuestra participando, se demuestra hablando. Y después de hablar, después de valorar, después de analizar, hay que ver de qué manera eso se plasma en unas propuestas concretas. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos esperando. Creo que eso es bueno, además, no solamente para la reforma constitucional, sino también para otras. En el Pacto por la Educación, que también está en estos momentos, curso en el Congreso de los Diputados, una de las propuestas que yo he hecho como ministro de Educación es que, si llegamos a un acuerdo, cualquier reforma ulterior de ese acuerdo requiera una mayoría supercualificada. ¿Para qué? Para evitar eso. Para evitar la tentación de que una nueva mayoría en un próximo Parlamento derogue algo que tiene esa voluntad de perdurabilidad, que da seguridad y que es lo que nos está pidiendo la comunidad educativa. Sí. Gracias. Nuria Vega, de Colpisa. Podemos ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 y, dado que hay corrientes que interpretan de diferente manera hasta dónde se podía llegar con ese artículo de la Constitución, yo quería saber si teme el Gobierno un fallo contrario a la actuación gubernamental, en concreto en el punto de la disolución del Parlamento catalán. Y en ese caso, ¿cómo se podría reparar el supuesto daño causado o si hay opciones de resarcimiento? Gracias. Mire, yo he oído como usted que Podemos ha anunciado la presentación de un recurso. Todavía no sé cómo lo va a formalizar ni en qué va a consistir. Por lo tanto, pronunciarme sobre algún elemento posible del mismo es una pura especulación. A mí lo que me parece sorprendente es que UP plantee un recurso sobre un artículo que está en la Constitución española. Me parece sorprendente y me parece que está en la línea del señor Iglesias Turrión desde la moción de censura, donde, como les recuerdo a ustedes, le apoyaron en aquella moción de censura Esquerra Republicana y Bildu. A partir de ahí, la deriva del señor Iglesias Turrión es siempre actuar de apéndice de los independentistas. Y en estos momentos presentar un recurso de inconstitucionalidad, que sin conocerlo, siendo jurista, a mí me parece que no tiene mucha consistencia jurídica, y lo digo con todo respeto. No sé yo qué consistencia jurídica va a tener, me parece que sorprenderá a muchos de los votantes de UP. Yo, desde luego, estoy con una de las fundadoras de UP, que decía que a ella le gustaría más que Unidos Podemos hablara más de España y a los españoles que a los independentistas. Yo creo que eso es un buen consejo, un sabio consejo. (14:37), estamos de vuelta con el auricular rebelde. Don Manuel Alfonseca, ¿cómo está usted? Muy bien. Como hoy es viernes, toca ciencia. Y de ciencia, don Manuel. Ya sabe usted su magnífico blog, divulciencia.blogspot.com. Con Manuel Alfonseca hemos visto asuntos de los que nadie más habla y que son muy importantes. Son importantes desde el punto de vista científico y metacientífico. O sea, a partir de esto, ¿usted qué idea puede hacerse de por qué está puesto en el mundo? Bueno, hemos hablado del Big Bang, hablábamos el otro día la primera vez de si el hombre era un animal como los demás o no. Y hoy yo le proponía a don Manuel un asunto que es absolutamente crucial, y seguro que usted ha reparado a poco que haya mirado alguna vez las estrellas. Es decir, o sea, ¿esto cómo es posible que funcione? Claro, el universo. Cuando uno profundiza un poco y descubre que bastaría una mínima, pero bueno, mínima es de millonésima variación
en las condiciones químicas o físicas del universo para que todo se fuera a hacer puñetas, uno se queda fascinado. Y claro, la pregunta lógica es, ¿por qué hay lo que hay? Y ahí entra un concepto que es el de ajuste fino, que es del que hoy querríamos hablar. Esto al principio, vamos a ver, es una observación, digamos, de pastor, ¿no? Es decir, todo funciona. Pero claro, luego eso hay que hacer números. Bueno, pues eso tiene un nombre y se llama principio antrópico. Exactamente. Principio antrópico significa, como nosotros estamos aquí, pues todas las condiciones tienen que darse para que nosotros estemos aquí. Es una perogrullada, si quieren. Lo que pasa es que cuando uno empieza desde el punto de vista científico a examinar cuáles son esas condiciones, es cuando entramos en harina y francamente complicado, porque estamos hablando al mismo tiempo de bioquímica, de astrofísica, de un montón de cosas que efectivamente requieren física de partículas, un equilibrio. De mecánica cuántica, de relatividad, todas las ciencias. No estamos hablando solo de que imagínense usted, con una fuerza de gravedad un pelín mayor todos seríamos muy bajitos. Eso es un chiste. Estamos hablando de que con una variación, insisto, mínima de millonésimas en determinados átomos que componen cualquier cosa, la vida no sería posible. Sí, voy a poner un ejemplo. Las reacciones nucleares que tienen lugar en el Sol y gracias a las cuales nosotros podemos vivir, porque sin la energía del Sol no estaríamos aquí, tienen un rendimiento del 0,7%. Eso quiere decir que cuando 4 átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio, entonces la energía que se desprende, o sea, se convierte en energía un 0,7% de la masa. Nada más que un 0,7%. Bueno, pues si lo que se hubiera convertido, si estas reacciones hubieran tenido un rendimiento del 0,8%, entonces todo el hidrógeno se habría convertido en helio al principio del universo. Entonces no existiríamos. Entonces, ¿qué ocurriría? Que no habría estrellas de hidrógeno como la nuestra. Nuestra estrella de hidrógeno va a durar unos 10.000 millones de años y ha habido tiempo para que apareciera la vida y el hombre. La vida tardó 1.000 millones de años en aparecer y el hombre ha tardado 4.500 millones de años en aparecer. Si las estrellas fueran de helio, no durarían más de unos 100 millones de años y no habría tiempo para que apareciera ni la vida. Eso es una. Eso es si fuera 0,8%, pero si fuera 0,6%, entonces no se podría convertir el hidrógeno en helio, entonces no habría más que hidrógeno. Y entonces en el universo no habría más que hidrógeno. El ajuste fino significa eso. Alguien ha hilado tan fino que todo eso es posible. Claro, no es un caso aislado, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos, hay un libro de 600 páginas que fue el que dio origen a todo esto. Ya son ejemplos. Que se llama, los autores se llaman Barrow y Tipler, y en este libro explicaron todos los casos de ajuste fino posibles. Y ese se publicó en 1986, y desde entonces prácticamente todos, ateos y no ateos, están de acuerdo en que el ajuste fino existe. Estamos hablando de cosas que conciernen a la radiación solar, a la existencia de agua, a nuestra propia conformación como seres vivos, a todo. A todo. Es el conjunto, con lo cual no se me maree, pero esto es como lo de las apuestas combinadas en la hípica. Estamos hablando no de un caso, más un caso, más un caso, más un caso, sino de esa suma más las interrelaciones entre sí. Claro, es prodigioso porque bastaría que una sola cosa dentro de esas combinaciones fallara para que nada en la vida fuera posible. Exactamente. Claro, con razón, hay quien considera que el ajuste fino es, por así decir, la formulación científica de que Dios no es que sea posible, es que es necesario. Bueno, sobre eso hay que decir que no es una prueba de la existencia de Dios, porque una prueba es un razonamiento que acaba luego Dios existe. Sí. Esto es un indicio, y un indicio empieza diciendo, si Dios existe, entonces, y si Dios ha hecho el universo, ¿creen ustedes, pónganse en el lugar de Dios, ¿creen ustedes que habría hecho un universo donde no hubiera nada? Habría hecho un universo interesante, donde hubiera vida y donde hubiera seres inteligentes. Luego habría hecho el nuestro. Luego, entonces, si partimos de que Dios existe, nuestro universo es muy probable. En cambio, si partimos de que Dios no existe, entonces nuestro universo surge por azar, y por azar, lo más probable, hay cálculo de probabilidades que dicen que la probabilidad es de 1 dividido por un 1 seguido por 500 ceros. Entonces lo más probable es que no fuera la combinada de la hípica, qué barbaridad. Claro. Lo más probable es que no fuera compatible con la vida. ¿Cómo resuelven esto los ateos? Dicen, no, es que habrá más de 10 elevado a 500 universos, más de un 1 seguido de 500 ceros de universos. Bueno, pero y eso es entonces un dogma de fe.
Eso es un dogma de fe. Es un dogma de fe para los ateos. Claro, ¿dónde están? Claro, es que la existencia de Dios es un dogma de fe para los ateos y para los no ateos. Ya. Los creyentes creemos que Dios existe y los ateos creen por dogma que Dios no existe. Está bien visto eso, efectivamente. De todas formas, puestos así, me parece que era Jean Guitton, ¿no?, quien decía, después de oír la explicación de un científico ateo, de cómo era posible que a pesar de todo Dios no existiera. De todo eso que me acaba de explicar usted, me resulta infinitamente más improbable que la Santísima Trinidad. Y la verdad es que sí, cuando te pones a hacer cálculos. Pero bueno, principio antrópico. Se llama así porque, claro, estamos pensando en el hombre como centro. Sí. Al final es una evidencia que de todo lo que ha sido el río de lo vivo que decía Konrad Lorenz, hay un elemento absolutamente singular que es el hombre. Claro, el hombre, nosotros estamos aquí. Luego, todas las condiciones que tengan que darse para que estemos aquí se tienen que cumplir. Ese es el principio antrópico. Y es el único ser de la creación capaz de pensar sobre sí mismo en tercera persona y de interpretar el conjunto. El único que conocemos. Si hubiera vida inteligente. El único que conocemos, efectivamente, bien, pero el único que conocemos. Yo siempre digo que la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre es 50%. Como no sabemos nada, tenemos una moneda al aire. Bueno, ya sí, efectivamente. Bueno, pero mientras no aparezca. Vamos a ver, a un científico en su trabajo convencional, ¿esto le afecta o le afecta, lo del ajuste fino quiere decir, o le afecta solo cuando cierra el ordenador y se va a su casa a pensar? No, todas las cuestiones, teorías que han surgido como consecuencia del ajuste fino, multiversos y todo eso, eso no es ciencia. No es ciencia porque es imposible comprobarlo experimentalmente, por lo menos por ahora. No digo nada del futuro, pero por ahora es imposible comprobarlo experimentalmente. De hecho, llevan 30 años intentando comprobar algo experimentalmente y de vez en cuando sale alguna noticia en la prensa que enseguida se va inmediatamente, por tierra. Eso es entonces, mientras no se pueda comprobar nada, no es ciencia. La ciencia hay que comprobarla. Vamos a seguir, efectivamente, es una prueba empírica. Vamos a seguir hablando de ajustes finos. ¿Cómo está formado, por ejemplo, la raíz de la vida? El carbono pasa por ser el elemento fundamental de la vida en la Tierra. Sí. Pues eso es un caso de ajuste fino también, la intensidad de la fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza es 100 veces más intensa. No se marcha. Usted lo ha visto, hay 4 fuerzas fundamentales en el universo. Sí. La de la gravedad, que es la manzana de Newton y todo eso, la magnética, que es lo de los imanes del colegio, y luego internuclear fuerte e internuclear débil. Sí. Bueno, pues la fuerza nuclear fuerte es 100 veces más intensa que la interacción electromagnética. Y gracias a eso los átomos existen, con varios protones en el núcleo, porque si no, la repulsión electrostática saldrían volando todos. Los dispararía. Bueno, pues si en vez de ser 100 veces más intensa que la electromagnética, fuera 100,5, en el Sol no se podría formar oxígeno. Y si fuera 99,5 o para abajo, en el Sol no se podría formar carbono. Entonces, es un valor crítico. O tenemos ese valor, o si es un poquito mayor no se forma oxígeno, y si es un poquito menor no se forma carbono. Entonces, si no hay carbono u oxígeno, pues no hay vida, porque la vida depende del carbono y del oxígeno. A su vez, esta magnitud es función de otro montón de cosas que tienen que ver con, por decirlo de la forma más a la pata rayana posible, la disposición de los objetos y la materia en el cosmos, en la creación. Quiero decir, es posible que se dé esa relación carbono, oxígeno, etcétera, porque hay más cosas que están influyendo al mismo tiempo. A mí es que lo que me fascina es eso, es la complejidad. Porque, claro, cuando coges un caso aislado u otro, es cuando uno dice, bueno, sí, fin, qué cosas. Pero cuando lo ves todo en su conjunto, es cuando inevitablemente, ya sé que ahora entro en un terreno que no es la ciencia, es cuando inevitablemente dices, bueno, aquí tiene que haber una mano, porque es que no cabe en cabeza humana que no la haya. Bueno, sí cabe en cabeza humana que no la haya, porque existe el ateísmo. Sí, pero no lo puedes explicar racionalmente. Y lo otro, sin embargo, sí. Lo que ocurre con el ateísmo es que lleva 70 años a la defensiva. Desde que surgió la teoría del Big Bang, los ateos se han puesto a la defensiva. Primero pensaron, no podemos escaparnos de Dios porque hubo principio. Después resulta que entonces intentaron inventar algunas cosas. Stephen Hawking inventó una de ellas, que por cierto luego se fue también por tierra. Sí, efectivamente. La teoría de la función de onda del universo, esa se fue por tierra, esa desapareció. Claro, él mismo lo reconoció, si no me equivoco, ¿no? Sí, que no funcionaba.
Y entonces, pues luego llega, justo después de eso, llega el ajuste fino, se descubre el ajuste fino. Y entonces se han inventado la teoría del multiverso, que tampoco tienen ninguna prueba de ello. O sea, están siempre a la defensiva, están que cada vez que se hace un descubrimiento nuevo, se puede tomar como indicio de la existencia de Dios, y entonces ellos no tienen más remedio que buscar una respuesta a eso, que mantenga su ateísmo. Esa respuesta ahora mismo es el multiverso. ¿El multiverso significa exactamente qué? Porque si es difícil entender la cuestión del ajuste fino, que hay que concentrarse, lo del multiverso ya es un despiporre. El multiverso quiere decir que además de este universo que conocemos, que supone todas las galaxias que podemos ver y las que no podemos ver, porque están mucho más lejos, pues además hay otros universos por ahí. ¿Y están dónde? ¿Subidos encima, metidos dentro? No, fuera, en otro sitio. Vale. Todo eso para explicar que, ¿cuánto era? ¿Uno entre cuántos? ¿500 ceros? Pues hay teorías que dicen que puede haber 10 elevado a 500 universos, un 1 y 500 ceros, o incluso algunas que llegan a 10 elevado a 1000 universos, un 1 y 1000 ceros. Perdone usted que me ría, seguro que la persona que ha dicho esto es un tipo de lo más respetable y de una enorme cabeza, pero claro, que es muy complicado. Además, lo interesante es que no hay una teoría del multiverso, hay 6, y son incompatibles entre sí. Es decir, a 6 personas... O sea, que vamos progresando. A 6 personas se les han ocurrido distintas teorías del multiverso que no son compatibles con las de los otros, y entonces hay una teoría del multiverso, por ejemplo, que sostiene que cada segundo nuestro universo se divide en una infinidad de universos paralelos, con lo cual cualquier cosa que pueda suceder, sucede en alguno. O sea que si nosotros aquí, por ejemplo, pues estamos hablando amistosamente, en otro multiverso podemos estar pegándonos con las... claro. Es tremendo, ¿eh? Bueno, pues entonces esa es otra teoría distinta de la del multiverso que normalmente se oye, de la teoría M. El ajuste fino. Esto es muy importante. Esto viene a cuento porque como un servidor ha asistido a 10.000 discusiones de estas familiares, entre amigos y tal, que al final después de un cierto número de sidras siempre acabas ahí, ¿verdad? Sobre el origen del universo, que si Dios, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la materia, que si Stephen Hawking en su maquinita. Estas cosas hay que saberlas. Y es muy importante saber que existe una cosa que se llama ajuste fino. Y que al final es levantar acta de lo enormemente improbable que sería que todos nosotros existiremos si no fuera porque algo ha decidido que existamos. Esta es la cuestión. Don Manuel, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Igualmente. Es fantástico ver cómo se hace la luz. Mientras despido a don Manuel Fonseca, hablando de luz, mientras despido a don Manuel Fonseca, que viene Carla Matos a contarnos la semana económica, vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de nuestra factura de la luz, que ayer en el telediario lo explicaba Alba Vila, fenomenal. Vamos a ello. Buenas noches, María. Así es. El precio de la electricidad en los hogares españoles durante la primera mitad de 2017 fue de 23 euros por cada 100 kilovatios hora, debido en gran parte a la sequía que sufre nuestro país. España superó la media de la Unión Europea, 20 euros, y de la eurozona, 22 euros. El importe de la electricidad en España fue el quinto más caro de la Unión Europea y el cuarto si se compara con los otros 19 países que comparten la moneda única. Solo sobrepasado por Alemania y Dinamarca, 30 euros, Bélgica 28, Irlanda 23. Los más bajos se detectaron en Bulgaria, 9 euros, Lituania 11 y Hungría 11. Si se miden los precios en el estándar de poder adquisitivo, el que elimina las diferencias generales de los precios entre los países, España registró el quinto importe más alto de la Unión, 25 de precio en el estándar de poder adquisitivo por cada 100 kilovatios hora, y el cuarto del Club de la Moneda Única, con un aumento del 5% entre el primer semestre de 2016 y 2017 en divisa nacional. La electricidad española también anotó uno de los mayores incrementos de la Unión Europea, por detrás de Chipre, 22%, Grecia 12%, Bélgica 10%, Polonia 6% y Suecia 5%. Por el contrario, los principales descensos tuvieron lugar en Italia, 11%, Croacia 10%, Lituania con un 9%, Luxemburgo con un 4% y Austria
subida con otro 4% también. Los impuestos sobre el precio total de la electricidad ascendieron al 37% en la Unión Europea. En España la subida es del 21%, aunque los mayores ascensos se dieron en Dinamarca, 67%, Alemania, 54% y Portugal frente al 5% en Malta. Por último, el importe del gas en territorio español fue de 6 euros por cada 100 kilovatios hora en los primeros 6 meses del año, de nuevo por encima de la media de la Unión, 5 euros, y de la eurozona. María. Dan ganas de ir a ver a Albavile y decirle, dame algo para pagar la factura. Carla Matos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es viernes, jueves en Canarias, perdón la broma, ¿tú de dónde eres tú? De Las Palmas de Gran Canaria. De Las Palmas de Gran Canaria, ¿ve usted? Bueno, no, hoy viernes, y como viernes, semana económica, y en la semana económica, Carla Matos, intereconomía.com. Bueno, pues, y el tema de la luz, eso, me viene perfecto el vídeo de nuestros compañeros de anoche en el telediario, porque es verdad que la factura de la luz ha subido un 10% este año, lo que supone, ha pasado la factura de la luz de 753 euros a 835. Son unos 73 euros más en la factura de la luz. Y esto, el problema es que no hay una compensación con respecto a lo que nos entra en casa todos los días, a lo que los españoles embolsan. ¿Qué me vas a contar a mí? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, sube un 10% la factura de la luz, las pensiones solo han subido un 0,25 y los salarios solo han subido un 1,4. Entonces, pues como vemos aquí en el gráfico que nos ha hecho nuestro compañero, es decir, de un 10% se pasa tan solo un 0,25 y los salarios un 1,4. Entonces, pues nos encontramos que hay una descompensación bastante grande y bastante significativa, que hay veces que no nos damos cuenta, pero suben los gastos y no los ingresos. Entonces, dice que no nos damos cuenta porque no es madre de familia, que sí nos habría dado cuenta. Y mira, Esparza, completamente. te hago una pregunta. Que llevamos unos años que esto es un sin vivir. Mira, te hago una pregunta, Esparza, a ver si me la sabes contestar. ¿Qué es lo que pagas? Lo que pagamos todos cuando pagamos la factura de la luz. ¿Qué es lo que pagamos? ¿Qué es lo que pagamos? ¿Qué entra? Un montón de cosas. Sí, eso me lo sé, porque en esta casa lo hemos contado 1000 veces. Pero, o sea, usted se pone a hacer la lista y solo le falta pagar al peluquero de Puigdemont, porque es increíble la cantidad de cosas que traen en la factura. Mira, pues muchas veces cuando pagamos nuestra factura y pagamos a las eléctricas, pensamos que solo pagamos nuestro consumo y el servicio. Ya ves. Y no es así. Por ejemplo, ¿qué es también lo que pagamos los españoles todos los meses con esta factura de la luz? Pagamos una cosa que se llama, pagamos en torno a 50 industrias. ¿Por qué? Ahora se quedarán en casa así un poco descolocados. El Estado paga en torno a 4.000, a casi 5.000 millones de euros a empresas como Arcelor, por si en algún momento no se puede pagar o hay que hacer un apagón porque no hay suficiente oferta de suministro eléctrico, a sus centrales se les apaga la luz. Y, por ejemplo, a ellas le beneficia a una empresa que es como Alcoa. Ajá. Ella ha amenazado al gobierno y ha dicho, si no me entran todos los meses el dinero que me habéis prometido de esta subvención por yo ofrecerme a que me apaguéis la luz, me voy. Traslado mi sede y punto. Así que ellos obtienen un beneficio, son en torno a 50 empresas españolas, a las que se le paga, pues eso, casi 5.000 millones de euros. Esto supone unos 20 euros más a cada español en la factura de la luz anualmente. 20 euros. Y ahí para empezar. Por otro lado, ¿qué es lo que también pagamos los españoles? Pues pagamos la mala gestión en su momento de Zapatero, del gobierno de Zapatero. Otra mala gestión. Si solo fuera Zapatero. ¿Qué ocurre? El gobierno de Zapatero, en torno a 2007, apostó por financiar y apostó por desarrollar las energías renovables. Eso es. ¿Qué ocurre? Que hay en torno a 100 centrales que están cerradas en España. Y además no se abrirán porque parece que todos hemos decidido que la energía nuclear es mala. Ya, hay solo hay unas 5 centrales nucleares en España que están operando, solo 5, y en torno a 100. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las energías renovables? Pues que dependen de los fenómenos atmosféricos, de la lluvia, del viento. Entonces, pues el coste es mucho mayor.
¿Qué nos supone? Que estas centrales estén cerradas, etcétera. Los españoles nos supone un gasto anual de 700.000 millones de euros. Y que tenemos una dependencia energética del exterior por encima del 75%. Exacto. Seguro que hay gente que eso se lo cobra en comisiones, no le quepa usted duda, pero usted y yo a pagar. El porcentaje iría en torno a que cada español paga al año 1.000 euros más en la factura de la luz por este tema. Y dirán, bueno, y es que hay una deuda también para las eléctricas. La deuda de las eléctricas solo supone casi unos 3.000 millones de euros, pero obtienen de beneficio unos 6.000 millones de euros. Pero en 2015, que es el último dato que existe, las eléctricas tuvieron un 30% más de beneficio de 2015 a 2016, 30%, y la deuda tan solo es de 3.000. ¿Qué ocurre? Que está a cargo de los españoles el pagar este cierre de estas fábricas. Esto lo contamos no para que usted sufra ahora de cara al fin de semana, sino solo para recordarle que habrá que hacer, porque es que estamos hablando al final, en buena medida, no en todo, pero en buena medida, de monopolios privados fabricados a partir de los monopolios públicos del franquismo. Aquí alguien se ha forrado en nombre de la democracia y nos la están clavando, en fin. ¿Saquéis en intereconomía.com algo hoy o mañana de la cuestión de la luz? O tal vez sí de Iberdrola, porque esta es la otra. Dentro del convoluto eléctrico aparece... Exacto. Ayer por la tarde, bueno, ayer sacamos lo de la factura de la luz, la noticia, vale, pero hoy... intereconomía.com. Exacto. Hoy sobre Iberdrola pues hemos sacado un tema bastante importante porque Galán ayer comentó algo sobre la gestión que ocurre entre Siemens Gamesa, que Esto es descabellado todo. De la que... Iberdrola obtiene un 8% de Siemens Gamesa, de la alemana. Usted, para que vea usted lo que es el capitalismo global, o sea, Iberdrola, que es a quien usted le paga la factura de la luz, entre otros, tiene un 8%, que es muchísimo, es el principal accionista de otro conglomerado industrial alemán, de gestión alemana, que no lo ha vendido, que es Siemens Gamesa. Que no lo ha vendido porque le gusta la supervisión, o sea, quieren supervisar el negocio. El negocio en concreto es de los aerogeneradores. Ellos siguen con este 8% de esta empresa que, por cierto, ha provocado un ERE. Ahora van a haber muchísimas manifestaciones en toda España de sindicatos que los han convocado por este ERE. Y ante esta, bueno, cayó en tan solo un mes, Siemens Gamesa ha perdido un 2 euros la acción en bolsa, lo contó ha ya caído en bolsa, exacto. La cosa es la siguiente, a ver si, porque según yo lo he entendido, resulta que Galán está quejumbroso, y esta vez con razón, porque Siemens Gamesa no le informa bien de la gestión y sobre todo porque lo hace en alemán. Es una cosa un poco absurda. El abogado de Siemens Gamesa contacta con los abogados españoles y con los asesores españoles en alemán. Esto dificulta su relación. También los profit warning. ¿Qué son los profit warning? Es avisar, Siemens Gamesa avisa a sus accionistas de que los objetivos de beneficios no los van a cumplir. Entonces Iberdrola no está conforme, es decir, ¿cómo qué ocurre? Que tus accionistas van a vender... que lo que tú has pensado no lo voy a ganar, y además te lo digo en alemán para que tardes en enterarte. No, pero para no creerse. Pero lo que te estaba comentando... que esta gente domina el mundo, es increíble. Y tú y yo aquí. Siemens Gamesa ha perdido un 50% de su beneficio en solo 6 meses, es decir, la más de la mitad. ¿Qué ocurre? Que también las expectativas de modelo de negocio que quería Iberdrola para Siemens Gamesa ha cambiado, que quiere decir que el objetivo que tiene Iberdrola en Siemens Gamesa es que no sea un productor y un fabricante de aerogeneradores, etcétera, sino que sean los que, bueno, él lo decía perfectamente, decían que ellos lo que querían era asegurar que las cosas se hacían bien y operar y explotar las máquinas, no producir, sino explotarlas. Entonces el modelo de negocio también, o sea, no hay una comunicación. O sea, qué mogollón, ¿eh? Esto es también saberlo, porque muchas veces pensamos que el mundo está en manos de gente extraordinariamente inteligente, con una gran capacidad de organización, pero luego veo estas cosas, y digo, la verdad es que aquí, en fin, de verdad que es para no creérselo. Bueno, Esparza, pues, como siempre, como todas las tardes, hasta que no sea el 21 de diciembre, hasta que no acabe el año, yo creo que este va a ser también un tema que vamos a tocar aquí un poco todas las tardes. De Cataluña. Cataluña. Bueno, sí, un dato que hemos sacado, sí, que es el plan de Iceta para la Hacienda catalana. ¿Qué es la Hacienda catalana? Se preguntarán desde casa, que bueno, que es un debate un poco antiguo que ahora se ha retomado con todo lo de las nuevas elecciones, etcétera.
el líder del PSOE en Cataluña, Iceta, el que bailaba... Líder del PSC, que no es lo mismo, Bueno, que del no es un PSC. partido federado, es Bueno. que ahí hay un matiz, claro. El PSC, te contaré yo, era el partido pijo progre de Cataluña en las postrimerías del franquismo, principios de la democracia. El PSOE era otro partido distinto. Bueno, es que ellos son tan amigos, Pedro Sánchez y él, No, escucha, que yo me confundo. te voy a contar. Y en su momento el PSOE cometió la gigantesca traición al votante charnego, con perdón, de Cataluña, de entregar todo el aparato al PSC. Desde entonces, en la izquierda catalana manda una gente que es socialista y nacionalista catalana, por encima, en general, de una masa de afiliados que son socialistas pero no son nacionalistas catalanes, y llevan con esa histeria mucho tiempo. Y Zeta, hay que decir que sabe bailar entre dos aguas y no va con segundas. Pues, y esto que ha dicho ha generado un follón formidable. ha generado, ¿qué ocurre? Que el que quiere. El modelo que propone de esta hacienda catalana es que todos los impuestos, como IRPF, impuesto de sociedades o el IVA, lo recaude directamente Cataluña. Y bueno, y nos preguntamos, ¿qué podría provocar esto para el sistema fiscal español o para el sistema económico español, etcétera? Supuestamente, aparentemente, argumentan los socialistas, por ejemplo, que no tienen ningún significado. Pues sí que tendría, aparte del levantamiento que podría provocar a otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Andalucía, que también podrían sumarse a este argumento o esta iniciativa. ¿Qué es lo que podría provocar? Pues la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado han comunicado y han dicho que esto podría llevar al fraude fiscal. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión. Podría provocar a evasión de impuestos, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un efectivamente. Habría que multiplicar por N los mecanismos de control administrativos y, por tanto, el coste de la agencia tributaria. Luego veremos la conversación que tenía ayer María Matos con un especialista en la materia, en el telediario. Creo que nos dará tiempo. Mira, y un dato Matos, súper importante que lo venga, llevaba hoy nuestra compañera Inés, que lo hizo perfecto. en Gaceta. En intereconomía.com. Sí, Inés, la chica que lleva intereconomía.com por las mañanas. 9.000 millones de euros, 9.000 millones, perdón, de horas no se han trabajado por las protestas. 9.000 millones de horas. Tú imagínate el gasto que ha provocado en Cataluña. 9.000 millones de horas de inactividad económica, de personas que no han ido a trabajar por las protestas. O sea, un gasto terrible. Y ahora me gustaría irnos a otro país de la Unión Europea. Ya no nos da tiempo, que son las 3 y 5 y tiene que llegar Fernando a la tienda y tenemos que acabar muy temprano. Vale. ¿El próximo dónde nos quieres llevar? Quería llevarles a Grecia, pero nada, les vamos a Grecia. Ah, lo de las casas. Uy, lo de las casas. O sea, cuenta un poquitín. Vale. Es para no creérselo, lo desarrollaremos la semana que viene. Bonos basura. Atentos. Podemos griego ha apostado por los bonos basura de las hipotecas, de las casas, de los inmobiliarios. Ha cogido, las ha llevado a la subasta, las ha vendido, las casas no de primera vivienda, sino la segunda vivienda de las personas. Sí, la banca solo ha pagado 100.003 euros más o menos, millones de euros, es lo único que ha pagado. Esto supone un 63% del PIB de Grecia que no ha pagado todavía la banca griega. Y bueno, este es el modelo Saldos de Podemos, Syriza, que es donde estamos. Exacto, la apuesta por los bonos basura todavía en 2017, 10 años después de la crisis, y se sigue apostando por los bonos basura. Carla, muchísimas gracias. De eso vamos a hablar la semana que viene con más calma. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque ahora viene Fernando a la tienda. Enseguida vamos a hablar de lo que cierra de mercados, Radio Intereconomía, pero como son las 3 y 6, le cuento que, según usted, la noticia del día, evidentemente, es la comparecencia ante el Tribunal Supremo de los Jordis, los exconsellers y tal. Hasta el lunes no va a decidir el juez lo que hace, y de momento Vox va a pedir que los exconsejeros y los Jordis sigan en prisión. Lo ha contado la agencia EFE y queréis, Óscar, cuando queráis, lo vemos desde mi PC. Pero si lo hacen será un paripé absoluto, y claro que la ley es para ellos una tomadura, es simplemente una cuestión puramente formal. Están buscando salir de prisión de cualquier manera. Yo confío en que el magistrado no lo acepte, pero en fin, vamos a pelearlo. Gracias. Pues va a ser... Declaraciones de Javier Ortega Smith, pues Vox va a intentar que sigan en prisión
el ex gobierno catalán y los líderes de ANC y Òmnium Cultural. Bueno, veremos lo que pasa. En todo caso, la noticia es un poco, vamos a ver, la prisión preventiva es lo que es. Y el hecho de que a esta gente la suelten no significa que se vayan de rositas y que los declaren inocentes. Seguirán con su imputación encima, con su acusación encima y seguramente con las medidas cautelares que el juez imponga. Es verdad que acto seguido se van a ir a hacer campaña y a la gente se va a mosquear mucho. Yo me mosquearía muchísimo. Algo se ha salvado y es que muchos nos temíamos que hoy quedaran puestos en libertad y acto seguido se marcharan a ese concierto de la ANC que contabas otro día en Gaceta, petición de libertad para los presos políticos y todas esas cosas. Bueno, esa vergüenza no la vamos a ver, algo es algo, pero seguramente el lunes. Pero bueno, luego viene el puente y tal y la gente... En fin, veremos lo que hay. Mientras tanto, lo que todo el mundo se pregunta es qué demonios ha pasado en Viladecans con esa explosión, evidentemente un atentado, no tiene otro nombre, que le ha costado la vida a una persona y heridas a otro. Una explosión en un vehículo, de hecho dos ardieron, y aquí nadie está contando nada. Dicen que ese es un ajuste de cuentas de prostíbulos en la Junquera. Una cosa de verdad rara, rara, rara. Vamos a ver lo último que muy oficialmente, que no es lo mismo, contaba la agencia EFE. Un muerto y un herido, además de 2 coches calcinados, ha dejado la explosión de una bomba ocurrida en un aparcamiento de Viladecans, en Barcelona. Los Mossos descartan que se trate de un caso de terrorismo y barajan un móvil criminal como principal hipótesis de un suceso que ha conmocionado a los vecinos. Y nada, hemos oído una explosión muy fuerte, que no era normal, y hemos salido todo el barrio a la calle y no sabíamos qué pasaba. Y de repente empezó a salir humo negro por aquí y por aquí detrás. Y se oye, hay una volumen muy alta, pum, como pumba, pum, pero no sé qué cosa. Y luego, cuando yo salí, ya viene mucho policía, ambulancia. Hombre, me imaginaba que podía ser una explosión de un coche que se había encendido. Se había encendido un coche y la explosión pues era a raíz de la gasolina que forma gases, y después las otras explosiones pequeñas, pues las ruedas cuando arden también explota, pero nunca me imaginaba que había muerto un chico y que había sido, según dicen, que yo eso no lo sé, una explosión y que es un ajuste de cuentas. La policía investiga si la víctima, identificada como Xavier alias El Gordo, según varios medios de comunicación, está vinculada con los ataques con explosivos ocurridos en 2012 en el macroprostíbulo Paradise de la Jonquera en Girona, por el que fueron detenidas 7 personas. Los agentes buscan esclarecer además si la explosión se ha producido en el coche estacionado o si ha ocurrido cuando la víctima estaba manipulando explosivos. Como usted recordará, estalló un chalet, decían que por accidente de gas, y luego estaban preparando un atentado. O sea que las cosas hay que verlas. Don Fernando La por fin es viernes, cierre de mercados semanal. Sí, pero hoy estáis sobre todo con Trump. Bueno, y estrenamos semana también, estamos dándole ya la bienvenida al último mes del año en bolsa. La verdad es que no ha empezado con buen pie. Estrenamos mes, es verdad. Es verdad, señor, 1 de diciembre. Estrenamos mes y hay que decir eso, que no es que esté empezando con buen pie en el sentido de que están cayendo. Ahora se están recuperando un poquito, pero bueno, hay bastantes dudas hoy en la bolsa. Como dices tú, muy pendientes de la reforma fiscal de Donald Trump. La verdad es que ahora mismo están todas las miradas situadas en lo que pueda suceder en Washington. Recordemos que ayer por la noche, que era cuando se tenía que haber votado la reforma fiscal de Trump, se decidió aplazar esta votación después de que apareciese un informe del Comité Electoral y Fiscalidad del Congreso del Senado norteamericano, en el que venía a poner un poco en duda cuál iba a ser el impacto económico de esa reforma. Han decidido aplazarla y ahora mismo siguen negociando y vamos a ver si finalmente hoy se vota o se va a tener que aplazar definitivamente hasta 2019. ¿Por qué es importante esto para usted? Bueno, pues porque es una reforma fiscal pensada para estimular el trabajo y el ahorro interiores, fundamentalmente. Eso va a influir enormemente en la transnacionalización o no de la gran industria americana, como hayamos visto con el caso de los automóviles, y por tanto en el ritmo de Wall Street, que en principio, o sea, la bolsa, que en principio no tiene por qué acoger mal esta reforma, al contrario, por lo que hemos venido viendo. Claro. Como quiera que
nuestra bolsa es tan interdependiente de la americana como todas las demás del mundo y viceversa, todo lo que pase allí puede tener una repercusión inmediata o mediata en su dinero. Es importante que salgan las cuentas y evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana, lleva su tiempo, lleva su negociación y como digo hay que hacer muchas cuentas porque si bien es una reforma fiscal, es una gran empresa, es algo totalmente radical lo que ha provocado Trump desde el punto de vista fiscal, es una rebaja de impuestos del 35 al 20% para las empresas y también mayor simplificación para los trabajadores, lo que aquí conocemos como el impuesto sobre la renta, el IRPF, de una manera muchísimo más contributiva, muchísimo más de un carácter mucho más progresivo. Esto, como decías tú, lo que va a hacer es que las empresas tengan que pagar o las familias tengan que pagar menos impuestos, pues lo que va a tener son más dinero para realizar otras cuestiones, para consumir, para continuar con la actividad económica, para innovar. En fin, lo que pasa es que hay que calcular también, claro, el coste, en el sentido de que si tú bajas los impuestos dejas de recaudar. Y claro, si dejas de recaudar, la brecha entre gastos e impuestos se te puede disparar, el famoso déficit, entonces hay que buscar una serie de alternativas un poco que puedan compensar. Ahora mismo lo que están estudiando es que haya, por ejemplo, una subida automática de los impuestos al cabo de los años en el caso de que no se puedan cumplir con los objetivos de déficit. Se piden nuevas partidas para retocar en el gasto y eliminar algún tipo de rebajas y deducciones fiscales que ha incluido Trump en su reforma fiscal. La cuestión es esa, que aquí estamos hablando de billones con B de dólares, lo que está en juego y evidentemente, claro, como decías tú, la marcha de la economía norteamericana, todo lo que pasa en Estados Unidos ya sabemos cómo que termina afectando también con este mundo tan globalizado, ¿no? Veremos. Un argumento más. Pues por lo demás vamos a hablar un poquito, seguimos un poco pensando en los objetivos y las previsiones que tenemos de cara a 2018. Vamos a hablar con gestores para que nos expliquen un poco cuáles son las principales apuestas y dónde suben sus apuestas y dónde bajan sus apuestas los gestores en renta variable internacional. Vamos a pasar revista también a las mejores bolsas mundiales en lo que va de 2017, que fíjate son la italiana en Europa, Hong Kong en Asia, China, Estados Unidos en Norteamérica, Brasil en Sudamérica. ¿Qué tienen en común todas estas bolsas? Bueno, pues es lo que vamos a explicar, sobre todo... ¿Tienen algo en común? Algunas cosas tienen en común, sí. Excluida la norteamericana, lo que tienen en común es que están en países con un follón del demonio, que tú me contarás. Efectivamente. Qué cosa más curiosa. Pero ¿sabes qué tienen en común? De lo primero que hemos empezado a hablar, de la reforma fiscal y sobre todo del dólar. El dólar, el rey dólar, la verdad es que está en todas partes y algo en común tiene con todo esto que acabo de explicar. Reforma fiscal de Trump y todas estas cosas en cierre de mercados, Radio Intereconomía a las 15:30 con Fernando Latienda aquí presente y equipo. Y reforma fiscal, la que tendría que hacer España, pero a lo bestia, nos adelantaba Carla Matos hace un momento, si saliera adelante el plan de IZ. Con este asunto de la Hacienda Federal. Ayer en el Telediario hablaba María Matos con Ramón Bonell y las explicaciones, la verdad es que son desopilantes. Vamos a verlo. Ya al profesor de Derecho en la Universidad Complutense, Ramón Bonell. Señor Bonell, buenas noches. Buenas noches, María. Saludos cordiales a todos. De aprobarse esta nueva Hacienda, ¿cuáles son las funciones que perdería Cataluña en esa actual agencia tributaria? Bien, lo que se pretende es recaudar, controlar, gestionar e inspeccionar directamente los impuestos como el IRPF, el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales como por ejemplo los de fabricación, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que actualmente están transferidos a las comunidades autónomas de régimen común el sistema LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el IRPF el 50%, en el IVA el 50%, impuestos especiales pues puede incluso llegar hasta el 58%. Entonces, todos estos recursos los perdería la Agencia Tributaria Española y pasaría a ser gestionado directamente por la Agencia Tributaria Catalana en el modelo cuasi federal o federal al que apuesta o el que apoya el señor Iceta. ¿Y esta nueva Hacienda Federal catalana incrementaría la eficiencia fiscal, como dicen desde el Partido Socialista catalán? Pues muy bien, desde el punto de vista de la eficiencia fiscal es verdad que debemos de ir hacia sistemas fiscales eficientes, reformas fiscales inteligentes, que ayuden un poco pues, la concienciación cívico-tributaria, lo que es pues, el pago de tributos. Es verdad que la salida tiene que venir de una reforma fiscal, de una reforma
de la Constitución española en el que entre en juego pues estos sistemas fiscales inteligentes desde el punto de vista de financiación de las comunidades autónomas que pues, vemos como hace aguas por todos lados desde el punto de vista del gasto. Entonces, si no vamos a un sistema de control y de erradicar o controlar o ir hacia un ajuste del gasto público, hay que dar entrada o hay que dar un poco de juego a las comunidades autónomas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues es verdad que desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Cataluña esto lo tienen ya un poco desarrollado, es decir, han creado unas leyes tributarias que tienen ahí un poco pues a la espera de qué pasa, ¿no? Y entonces pues sí que es verdad que podríamos ir a dar una entrada a lo que son la legislación tributaria catalana desde el punto de vista de utilizar la figura de los intermediarios fiscales, es decir, pues mejorar la eficiencia y el control desde el punto de vista de que estamos con las aplicaciones, la administración electrónica, los colaboradores sociales, los intermediarios fiscales, desde el punto de vista de facilitar la gestión y desde el punto de vista de cercanía, desde el punto de vista del principio de autonomía. Entonces, desde ese punto de vista podríamos mejorar la eficiencia y ser más eficaces desde el punto de vista del cumplimiento y de la mejora de la adherencia al cumplimiento. Por último, ¿y qué pasaría con la investigación de casos como el de la familia Pujol? ¿Pasarían a manos del fisco catalán entonces? Evidentemente, el caso Pujol, como ya sabemos todos, ¿no? Pues está siendo juzgado por la Audiencia Nacional y entonces ese control no lo tendrían. Lo que sí que es verdad es que si gestiono los impuestos directos e indirectos, como hemos citado, pues es verdad que cabe pues lo que es, podríamos decir, la condonación de hecho, es decir, pues decirles a mis inspectores que a determinados contribuyentes no se les controle, ¿no? El remover a funcionarios o el promover pues que a determinados sujetos pasivos, determinados contribuyentes, pues no entren dentro del ámbito del control. Ahí pues tendríamos que tener en cuenta pues principio de legalidad, todos somos iguales ante la ley, es decir, artículo 31, todos deben de contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos. Entonces, debemos de ir a una confianza mutua entre la agencia tributaria, el contribuyente, de tal manera que mejore la recaudación y, en principio, hay que confiar en el sistema y el sistema también tiene sus mecanismos para erradicar todas las prácticas corruptas y denunciarlas y ponerlas en manos de los tribunales. Pues señor Bonell, gracias, buenas noches. Muchas gracias, saludos cordiales. Al final la cuestión es si este tipo de reformas son precisas de verdad, es decir, van a servir para hacerle al ciudadano común, en Cataluña o donde sea, la vida más práctica, más agradable, más barata, que no tengamos que pagar el oneroso sistema de Estado que tenemos. No, no. Al final son ideas que se plantean fundamentalmente para satisfacer a determinadas castas políticas, mediáticas, etcétera. Hombre, ya está bien, ¿no? Que alguien piense alguna vez en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, digo yo. En fin, bueno, son las 15:21 y hoy hemos de terminar mucho antes porque hay un material de grabación, en fin. De manera que yo quiero marcharme recordándole lo siguiente, lo fundamental. 1. Hasta el lunes no dice el juez qué hace con Junqueras, los Orioles y los Jordis, si lo saca de la cárcel o no. Todo apunta que sí, pero el caso es que hasta el lunes se ha reservado la decisión, lo cual nos va a evitar la vergüenza de verlos en el concierto ese de homenaje a sí mismos que se ha montado el separatismo catalán. 2. Ha habido reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y entre otras cosas han decidido, por iniciativa de la ministra de Defensa, la señora Cospedal, crear una comisión para vigilar la posverdad en las redes sociales, lo cual pinta fatal, es decir, que van a empezar a censurar, pero de verdad estamos para eso. ¿Y la posverdad en Cataluña qué? Que llevan 40 años construyéndola. En fin. Y así se nos ha ido el día, entre unas cosas y otras. Es viernes, es 1 de diciembre, empieza un mes nuevo. Este mes muchos cambios y novedades en Intereconomía. No se retire de la pantalla porque los iré descubriendo. Buen fin de semana y que no pase mucho frío. Hasta luego.